En su propia boda, mi prima me acusó de lo peor y toda la familia me echó a la calle. 5 años después, la verdad fue revelada y ahora me suplican que regrese. No saben que ya es demasiado tarde. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El recuerdo más nítido que tengo de ese día no es el grito, ni las miradas de odio, ni siquiera el frío de la noche cuando me echaron a la calle. No. El recuerdo más claro es el tacto del hilo de seda contra mis dedos, y el brillo de una diminuta perla mientras la cosía de nuevo en el corpiño del vestido de novia de mi prima. Marisol, mi prima, estaba sentada frente al espejo del tocador, un cisne de encaje y tul. Yo, a sus 24 años, era la dama de honor, la diseñadora no oficial de la familia y, en ese momento, su costurera personal. Había pasado los últimos 2 meses diseñando y supervisando la creación de los centros de mesa de madera tallada para su boda, un regalo que me salió del alma y del bolsillo. Con cuidado, Ximena, me dijo, aunque su tono no era de preocupación, sino de advertencia. Sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo del espejo. Este vestido costó más que tu coche. Sonreí, una sonrisa tensa que no llegó a mis ojos. Lo sé, prima. No te preocupes. Hice el nudo final, corté el hilo con mis dientes y alicé la tela. Listo, prima. Perfecta. Ella se levantó, se miró en el espejo de cuerpo entero y dio una vuelta. Era la viva imagen de la novia soñada, hermosa, radiante y con un aire de derecho adquirido que la familia siempre había celebrado. Yo, a su lado, con mi sencillo vestido color lavanda, era la sombra que hacía resaltar su luz. Siempre había sido así. La ceremonia fue un borrón de promesas y aplausos. El verdadero infierno comenzó en la recepción. El salón, decorado con mis creaciones, olía a lilas y a la inevitable tensión familiar que burbujeaba bajo la superficie de las sonrisas forzadas. Yo estaba de pie junto a la mesa de regalos, charlando con Darío, el ahora esposo de Marisol. Hablábamos de algo trivial, creo que de la posibilidad de lluvia, cuando ocurrió. Marisol caminaba hacia nosotros desde la pista de baile. De repente, tropezó. No fue una caída aparatosa, más bien un traspié torpe. Darío y yo, por puro instinto, nos lanzamos a ayudarla. Nuestras manos se encontraron brevemente en su brazo. Fue entonces cuando la bomba explotó. Marisol apartó nuestras manos con una fuerza sorprendente. Sus ojos, antes llenos de alegría nupcial, ahora ardían con una furia que nunca le había visto. Se tambaleó hacia atrás, apuntándome con un dedo tembloroso, y su voz cortó el murmullo del salón como un cuchillo. «Todos miren a esta traidora», gritó. La música se detuvo. Cientos de cabezas se giraron hacia nosotros. Lleva meses viéndose a escondidas con mi esposo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Podía sentir cada par de ojos sobre mí, juzgándome, condenándome. Mi cerebro se negaba a procesar las palabras. ¿Darío? ¿Yo? Era absurdo. Darío era como un hermano para mí. Mi tío Lorenzo, el padre de Marisol y patriarca no oficial de la familia, fue el primero en reaccionar. Su rostro, normalmente jovial y sonrosado, era una máscara de ira púrpura. Se acercó a mí a grandes zancadas. ¿Qué has hecho, desgraciada?, rugió, su aliento olía a vino caro y a desprecio. Tío, eso no es verdad, empecé a balbucear, pero mi voz era un susurro perdido en la tormenta. No me sorprende, intervino mi tía Palmira, corriendo al lado de su hija, que ahora sollozaba de forma dramática en los brazos de sus damas de honor. La gente sin clase siempre hace cosas sin clase. Esa frase me golpeó más fuerte que la acusación. Resumía 20 años de miradas condescendientes, de regalos de segunda mano, de cumplidos envenenados. Miré a mis padres, buscando ayuda, una defensa, algo.
Mi madre tenía las manos en la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Mi padre, mi propio padre, miraba al suelo, su rostro pálido, derrotado. No dijo nada. Ni una sola palabra en mi defensa. Darío intentó intervenir. Lorenzo, esto es un malentendido. Ximena y yo solo somos amigos. Cállate, le espetó Marisol entre sollozos. ¿Ahora la defiendes? ¿Después de todo lo que me contaron? ¿Después de que los vieron? ¿Vieron? ¿Quién es? La confusión se arremolinaba en mi cabeza. Esto era una pesadilla. Una pesadilla orquestada y perfectamente ejecutada en el día más feliz de la vida de mi prima, a mi costa. Me quedé allí, congelada, mientras el veneno de sus palabras se extendía por el salón, manchando mi nombre, mi honor, mi vida entera. El hermoso vestido lavanda que llevaba de repente se sentía como el uniforme de una prisionera. El cisne de encaje y tul había revelado ser una arpía, y yo era el sacrificio en su altar. El viaje a casa fue en un silencio sepulcral. Mis padres iban en los asientos delanteros, mi padre conduciendo con los nudillos blancos sobre el volante, mi madre mirando por la ventana, aunque estoy segura de que no veía nada más que la ruina de nuestra reputación familiar. Yo iba detrás, hecha un ovillo, sintiendo como el frío de la humillación se me metía en los huesos. Cuando entramos en casa, el ambiente era aún más tenso que en el coche. Era como si las paredes mismas nos juzgaran. Mi padre se dejó caer en su sillón favorito, el viejo sillón de cuero gastado donde solía leerme cuentos. Esa noche, parecía el trono de un rey destronado. Mi madre fue la primera en hablar, su voz quebrada por el llanto contenido. Se giró hacia mi padre. Defiéndela, es tu hija. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de desesperación. Mi padre se pasó las manos por la cara, un gesto de agotamiento infinito. Durante un largo minuto, el único sonido fue el tic-tac del reloj de la abuela en la pared, cada segundo un martillazo en mi alma. Finalmente, levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón más que cualquier grito. Vi impotencia. Vi miedo. ¿Defenderla contra quién?, respondió, su voz apenas un murmullo ronco. ¿Contra mi propio hermano que nos da de comer? Y ahí estaba. La cruda y miserable verdad de nuestra existencia. Mi padre era el hermano menor, el que se quedó con la parte más pequeña del negocio familiar, el que siempre vivió a la sombra de mi tío Lorenzo. Nuestra casa, nuestros coches, incluso las vacaciones que apenas podíamos permitirnos, todo dependía de la buena voluntad del hermano mayor. Y yo, en ese momento, era una amenaza para esa frágil estabilidad. Poco después, sonó el teléfono. Era mi tío Lorenzo. Mi padre contestó, y durante 5 minutos solo escuché monosílabos de su parte. Sí, Lorenzo, entiendo, Lorenzo, tienes razón, Lorenzo. Cuando colgó, no me miró. Miró a mi madre. ¿Quiere que se vaya?, dijo, sin emoción. Esta noche. Mi madre ahogó un sollozo. ¿Irse? ¿A dónde? Es de noche, por Dios. No le importa. Dijo que su presencia en esta casa es una ofensa para la familia. Para Marisol. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi columna vertebral se sentía como si estuviera hecha de acero. Ya no había lágrimas. Solo un vacío helado. Está bien, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada. Me iré. Mi padre finalmente me miró, y vi un atisbo de alivio en su rostro, lo cual fue la traición final. Se levantó y fue a mi habitación. Regresó con una vieja maleta de lona y empezó a meter mi ropa de los cajones, al azar, sin doblarla. Camisetas, vaqueros, un par de jerseys. Como si estuviera empacando donaciones para la caridad. Mientras tanto, la puerta principal se abrió de golpe. Eran ellos. Mi tío Lorenzo y mi tía Palmira, con Marisol detrás, todavía con su vestido de novia, ahora arrugado y manchado de champán. Habían venido a supervisar el exilio. ¿Ya casi?, preguntó mi tío con impaciencia.
Mi madre intentó un último y patético intento de defensa. Lorenzo, por favor, es tu sobrina. Mi tía Palmira la cortó con una risa cruel. ¿Sobrina? Esa palabra implica lealtad. Esta cosa no sabe lo que es eso. Luego me miró a mí, sus ojos pequeños y duros como piedras. Pensar que te permití estar cerca de mi hija. Debería haber sabido que la envidia te carcomía por dentro. Cuando mi padre terminó de llenar la maleta, se la entregó a mi tío. Mi tío la tomó, abrió la puerta y la arrojó a la acera. El sonido sordo de la maleta golpeando el cemento resonó en la casa. «Fuera», gritó. «Y no vuelvas nunca más». Caminé hacia la puerta. Al pasar junto a mis padres, me detuve. Mi madre no podía mirarme. Mi padre tenía la vista fija en un punto inexistente en la pared. Me giré para mirar a los verdugos. A mi tío, henchido de su poder. A mi tía, saboreando su victoria. Y a Marisol, mi prima, que me miraba con una extraña mezcla de triunfo y algo más, algo que en ese momento no pude descifrar. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. Solo una calma gélida y una resolución que nacía de las cenizas de mi vida anterior. Los miré a todos, uno por uno. A los que me acusaron, y a los que no me defendieron. Grabé sus rostros en mi memoria. Recordarán este día, dije, y mi voz no tembló. Luego me di la vuelta y salí a la noche, cerrando la puerta detrás de mí. No miré atrás. En la acera, recogí mi maleta, el único vestigio de la vida que me acababan de arrebatar, y empecé a caminar sin rumbo bajo la tenue luz de las farolas. El autobús nocturno a la Ciudad de México olía a diésel y a desesperanza. Yo estaba acurrucada contra la ventanilla fría, viendo cómo las luces de mi ciudad natal se convertían en puntos distantes hasta desaparecer por completo. Cada kilómetro que me alejaba era un corte, una separación forzosa de todo lo que había conocido. Y en esa oscuridad vibrante, los fantasmas del pasado decidieron que era el momento perfecto para visitarme. Los recuerdos no llegaban como una película nostálgica, sino como esquirlas de un espejo roto, cada una afilada y dolorosa. La primera esquirla me llevó a mis 15 años. Mi quinceañera. La recuerdo perfectamente, una parrillada en el patio trasero de casa. Mi madre había hecho su famoso mole, mi padre había colgado luces de colores entre los árboles. Fue íntimo, sencillo. Recibí un vestido que encontramos en oferta y unos pendientes de plata de mi abuela. Fui feliz, o eso creía, porque no conocía otra cosa. Un año después, fue el turno de Marisol. Su quinceañera no fue una fiesta, fue un evento. Se celebró en el salón principal del Hotel del Prado, el más lujoso de la ciudad. Marisol llevaba un vestido de diseñador que, según mi tía Palmira, había sido traído de Guadalajara. Había una banda en vivo, una fuente de chocolate y un fotógrafo profesional. Yo estaba allí, con un vestido que me había prestado la propia Marisol, uno que ya no le quedaba. Recuerdo que se me cayó un poco de salsa sobre la falda por accidente. Mi tía se acercó, y delante de mis amigas, me siseó, torpe. Ni siquiera sabes cuidar las cosas que te regalamos. Sentí como la cara me ardía. No era por la mancha. Era por el recordatorio constante de mi lugar. Yo era la que recibía las obras, la que debía estar agradecida por las migajas de su opulencia. La segunda esquirla era más reciente, de hacía apenas 2 años. Yo tenía 22 y acababa de graduarme en diseño. Por mi cuenta, había diseñado una mecedora con una técnica de ensamblaje sin clavos que había aprendido de mi abuelo. La inscribí en un concurso nacional de diseño de muebles. Y gané. Gané el primer premio. Recuerdo la llamada, la euforia, la sensación de que, por fin, mi talento era reconocido. El periódico local quiso hacer un reportaje. Mi tío Lorenzo insistió en que la entrevista se hiciera en el taller familiar, para dar una buena imagen, dijo. El día de la entrevista, me levanté con un terrible dolor de estómago, probablemente por los nervios. Mi tío me dijo que me quedara en casa, que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Y lo hizo.
Cuando el artículo se publicó, la foto principal era de mi tío Lorenzo, sonriendo, de pie junto a su mecedora. El titular decía, Muebles González, innovación y tradición. En el cuerpo del artículo, mi tío hablaba largo y tendido sobre su visión y su equipo. A mí me mencionaban una sola vez, al final, como la sobrina del señor González y una prometedora artesana del taller. Ni una palabra sobre que el diseño era mío. Ni una palabra sobre el premio. Colgó una copia enmarcada del artículo en su oficina, no en la mía. Cuando le pregunté por qué, me dio una palmada en la espalda y dijo, el éxito de la familia es el éxito de todos, Ximena. No seas egoísta. La tercera y más afilada de las esquirlas era de hacía solo 6 meses. Llevaba semanas desarrollando un concepto para una nueva línea de muebles modulares, perfectos para los apartamentos pequeños que se estaban construyendo en el centro. Hice bocetos, maquetas, incluso un plan de negocio. Se lo presenté a mi padre y a mi tío en una reunión. Mi tío apenas miró los papeles. Demasiado moderno, sentenció. Nuestros clientes son gente tradicional. No entienden estas cosas. Mi padre, como siempre, asintió en silencio. Me sentí una idiota. Guardé todo en una carpeta y lo metí en el fondo de un cajón. 3 meses después, Marisol, recién graduada de Administración de Empresas, convocó una reunión estratégica. Con una presentación de PowerPoint llena de gráficos y palabras de moda, presentó su innovadora idea, una línea de muebles modulares para espacios reducidos. Era mi proyecto. Mi idea. Mi alma. Había copiado mis bocetos y los había hecho pasar por suyos. Y lo peor no fue el robo. Fue la reacción. Mi tío Lorenzo la miraba con un orgullo desbordante. Eso es, hija. Eso es tener visión. Un enfoque de negocios moderno, no solo ser una artesana que sigue patrones viejos. Sus palabras eran un aplauso para ella y una bofetada para mí. Todos la felicitaron. Mi padre me miró de reojo, con una expresión de disculpa, pero no dijo nada. Me tragué el nudo de rabia y humillación que tenía en la garganta y me limité a aplaudir con los demás. El autobús frenó bruscamente, sacándome de mis recuerdos. Estábamos en una parada a mitad de camino. Miré mi reflejo en la ventanilla oscura. Vi a una chica con los ojos hinchados y el rímel corrido. Pero detrás de esa imagen patética, vi a la chica de la quinceañera, a la diseñadora premiada, a la innovadora silenciada. Todas esas versiones de mí habían sido pisoteadas. Me di cuenta de que no me habían exiliado esa noche. Me habían exiliado poco a poco, durante toda mi vida. La boda solo fue la ceremonia final, la firma en el acta de destierro. La terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, la Tapo, me recibió con un rugido. Era un monstruo de concreto y gente, un torbellino de actividad que contrastaba brutalmente con el silencio de mi pueblo. El aire de la Ciudad de México era espeso, olía a fritanga, a escape y a una energía anónima y abrumadora. Por un momento, me quedé paralizada en la salida de la terminal, con mi maleta de lona en una mano y el escaso dinero que mi tío Hernán me había dado en la otra. El pánico, frío y afilado, me subió por la garganta. Tenía 24 años y me sentía como una niña perdida. En mi pueblo, no podía caminar una cuadra sin saludar a alguien que conocía. Aquí, era invisible. Un rostro más entre millones. La idea que antes me parecía liberadora ahora me resultaba aterradora. Busqué un teléfono público, de esos que ya casi no existen, y con manos temblorosas, marqué el único número que no había borrado. Bueno, la voz de mi tío Hernán sonó lejana, distorsionada. Tío, soy yo, dije, y la voz se me rompió. Llegué. Gracias a Dios, suspiró aliviado. ¿Estás bien? Mentí. Sí. Estoy bien. Escucha, sobrina. Sé que es difícil. Pero eres fuerte. Más fuerte que todos ellos juntos. ¿Recuerdas lo que te dije? Tu talento es tu mejor arma. No dejes que te lo quiten.
Sus palabras eran un salvavidas en medio del océano. Me aferré a ellas. Después de colgar, me senté en una de las bancas de plástico, observando el flujo incesante de personas. Familias despidiéndose, estudiantes con mochilas, vendedores ambulantes. Cada uno con su propia historia, su propio destino. Nadie sabía quién era yo. Nadie conocía la humillación que llevaba a cuestas. Fue en esa banca, en medio del caos, donde tuve una epifanía. Toda mi vida había estado definida por mis relaciones. Era la hija de, la sobrina de, la prima de. Mi valor, mis logros, incluso mis fracasos, eran filtrados a través del prisma de la familia González. Siempre tratando de encajar, de complacer, de ser suficiente a los ojos de los demás. Siempre viviendo bajo la sombra de mi tío Lorenzo, bajo la sombra de Marisol. Pero aquí, en esta ciudad monstruosa, esas etiquetas no significaban nada. El apellido González no abría ni cerraba puertas. La desaprobación de mi tío no tenía poder. La envidia de mi prima era irrelevante. Aquí, en el caos, por primera vez, no era la sobrina de, ni la hija de. Era solo Ximena. Y no sabía si eso era una bendición o una maldición. Me levanté. Agarré mi maleta con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de mi estómago, pero ahora estaba acompañado de algo más. Una chispa. La libertad, me di cuenta, no era la ausencia de miedo. Era la decisión de actuar a pesar de él. Caminé hacia la salida, hacia las calles desconocidas. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Pero por primera vez, el camino que tomara sería mío y solo mío. La Ximena que había subido a ese autobús había muerto en el trayecto. La que se bajó en la Tapo estaba naciendo. Un nacimiento doloroso, solitario, pero un nacimiento al fin y al cabo. Estaba naciendo justo en el final de todo lo que había conocido. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron una lección de humildad brutal. El dinero de mi tío Hernán se esfumó como agua entre los dedos. Encontré un cuarto de azotea en la colonia Doctores, un pequeño cubo de concreto con una cama, una bombilla que parpadeaba y un baño compartido al final del pasillo que siempre olía a humedad. Las noches eran frías y el ruido de la ciudad, incesante. Mi portafolio de diseño de muebles era inútil. Nadie iba a contratar a una desconocida sin experiencia comprobable en la capital. Así que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Durante el día, trabajaba en una pequeña fonda, sirviendo menús corridos a oficinistas apurados. Las manos que antes tallaban madera ahora picaban cebolla y lavaban platos. Por las noches, conseguí un trabajo limpiando oficinas en un edificio corporativo en la colonia Roma. Ese trabajo de limpieza fue mi salvación y mi tortura. Mientras trapeaba los pisos de mármol y vaciaba los botes de basura de despachos lujosos, veía los planos de arquitectos, las maquetas de edificios, los catálogos de diseño. Era un recordatorio constante de la vida que me habían robado. Pero también fue una oportunidad. En ese edificio, en el silencio de la madrugada, tenía acceso a algo que anhelaba más que la comida, una computadora con internet. Después de terminar mis tareas, me escondía en un pequeño cubículo y, con el corazón en la garganta por miedo a que me descubrieran, empezaba a buscar trabajo como diseñadora freelance en línea. Hice logotipos por precios ridículos, folletos para pequeñas empresas, cualquier cosa que me permitiera usar mi creatividad y ganar unos pesos extra. Cada noche, dormía apenas 3 o 4 horas antes de tener que levantarme para ir a la fonda. Estaba exhausta, delgada, y la soledad era una presencia física, un compañero constante que se sentaba a mi lado en el metro y dormía conmigo en mi catre. El punto de quiebre llegó una noche de septiembre. La temporada de lluvias estaba en su apogeo. Había llovido todo el día, un diluvio que había inundado las calles y mi ánimo. El dueño de la fonda me había pagado menos, diciendo que las ventas estaban bajas por el mal tiempo. Luego, al llegar a mi cuarto, la dueña de la vecindad me interceptó en el pasillo, gritándome que me iba a echar si no le pagaba la renta atrasada al día siguiente. Subí a mi cuarto, empapada y derrotada. La gotera en el techo, que normalmente era un goteo molesto,
ahora era un chorro constante que caía en una cubeta con un sonido hueco y deprimente. Me senté en el borde de la cama, el agua de mi ropa formando un charco en el suelo. Y me rompí. No fue un llanto silencioso. Fue un sollozo desgarrador, gutural, que venía de un lugar profundo y oscuro. Lloré por la familia que me había traicionado, por la vida que había perdido, por la humillación, por el hambre, por el cansancio. Lloré por la chica de 24 años que se sentía completamente sola en una ciudad de 20 millones de habitantes. En medio de mi desesperación, mi primer impulso fue rendirme. Coger el teléfono y llamar a mi tío Hernán. Pedirle dinero para el boleto de autobús de vuelta. Regresar, suplicar perdón por un crimen que no había cometido, y aceptar cualquier migaja de vida que quisieran darme. Casi lo hice. Tenía el teléfono en la mano. Pero entonces, en un relámpago que iluminó mi cuarto por una fracción de segundo, vi mi reflejo en el charco de agua del suelo. Vi una imagen distorsionada, patética. Una extraña empapada y vencida. Y algo dentro de mí se reveló. Una voz, fría y furiosa, susurró en mi interior: no les daré ese gusto. No les daría la satisfacción de verme volver arrastrándome. No les daría el poder de decir: te lo dijimos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté, me quité la ropa mojada y me puse lo único seco que tenía. Encendí la computadora portátil que había comprado de segunda mano con mis primeros trabajos de freelance. Y esa noche, no dormí. Esa noche, en medio de la tormenta, mientras la cubeta se llenaba y se vaciaba, empecé a diseñar. No por dinero. No por un cliente. Diseñé para mí. Diseñé para sobrevivir. Diseñé mi salida de ese infierno, un boceto a la vez. La idea nació de la necesidad, como casi todo en mi nueva vida. No podía permitirme comprar muebles, así que decidí fabricarlos. Con madera de palés que encontraba en la calle y herramientas prestadas, construí una mesa, una silla, una estantería. Muebles sencillos, funcionales, pero con un toque de ingenio nacido de la escasez. Mi pequeño cuarto de azotea empezó a transformarse. Una compañera del trabajo de limpieza vio mi cuarto y quedó fascinada. ¿Dónde compraste eso?, me preguntó, señalando una pequeña mesa de centro que había hecho con cajas de fruta. Yo la hice, respondí. A la semana siguiente, me encargó una igual. Y luego su hermana quiso una estantería. Fue entonces cuando la chispa se encendió. Quizás había un mercado para esto. Muebles con alma, hechos a mano, para gente que, como yo, no podía permitirse los lujos de las grandes tiendas. Con el poco dinero que ahorré, creé una cuenta de Instagram y una página web muy básica. Necesitaba un nombre, algo que representara lo que estaba haciendo. No eran solo objetos. Eran pedazos de mi historia, de mi lucha, de mi alma. Lo llamé Diseños del Alma. Al principio, era solo yo. Tomaba las fotos con mi viejo teléfono, respondía a los mensajes, compraba la madera, diseñaba, construía y a veces, hasta entregaba los muebles en transporte público. Era agotador, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo mío. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Una blogger de diseño de interiores, bastante conocida en la Ciudad de México, encontró mi perfil de Instagram. Le encantó la historia detrás de la marca y la estética de mis muebles. Escribió un artículo sobre la nueva ola de diseño sostenible y con conciencia social, y me puso como el ejemplo principal. Mi teléfono no dejó de sonar en 3 días. Los pedidos empezaron a llegar, primero docenas, luego cientos. Ya no podía hacerlo sola. Con miedo y emoción, renuncié a mis 2 trabajos y alquilé un pequeño taller en la colonia Portales. Contraté a mi primer empleado, un viejo carpintero llamado Don Mateo que había perdido su trabajo y que me enseñó más sobre la madera de lo que yo jamás había aprendido en la escuela. Fue en esa época cuando conocí a Saúl. Era arquitecto y me contactó a través de mi página web. Quería encargar varios muebles para un departamento muestra que estaba diseñando en La Condesa. Cuando vino al taller a discutir los detalles,
esperaba a un hombre mayor y formal. En su lugar, apareció un tipo de mi edad, con una sonrisa fácil y unos ojos que observaban todo con una curiosidad genuina. Nuestra primera reunión de trabajo duró 4 horas. Hablamos de maderas, de ensambles, de la filosofía del espacio, de la luz. Conectamos al instante a un nivel profesional que me electrizó. Quedó tan impresionado con el taller y mis diseños que duplicó el pedido. Mientras trabajábamos en su proyecto, nuestras conversaciones se desviaron de lo profesional a lo personal. Me invitó a un café para celebrar la entrega. Luego a cenar. Saúl era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Era inteligente, apasionado por su trabajo y, sobre todo, era un hombre que sabía escuchar. En nuestra tercera cita, supe que tenía que contarle la verdad. Toda la verdad. Sentados en un pequeño restaurante en Coyoacán, con el corazón martilleándole en el pecho, le conté la historia de la boda, de la acusación, de mi familia, de mi exilio. Esperaba que se levantara y se fuera. Esperaba ver juicio o lástima en sus ojos. En cambio, cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, tomando mi mano sobre la mesa. Luego me miró fijamente y dijo algo que nunca olvidaré. Tus diseños no son solo muebles, Ximena, dijo en voz baja. Son refugios. Se nota que fueron creados por alguien que sabe lo que es necesitar un lugar seguro. En ese momento, las últimas murallas que había construido alrededor de mi corazón se derrumbaron. Por primera vez en años, me permití ser vulnerable. Y en lugar de ser herida, fui comprendida. Saúl no solo se enamoró de mi talento, se enamoró de mis cicatrices. Y con él a mi lado, empecé a creer que esas cicatrices no eran un signo de debilidad, sino un mapa de mi supervivencia. 5 años. En 5 años, la Ciudad de México había dejado de ser mi lugar de exilio para convertirse en mi hogar. Diseños del Alma ya no era un pequeño taller en La Portales, ahora teníamos una bodega de producción en Iztapalapa y una pequeña sala de exhibición en la Roma. Dábamos empleo a 15 personas. Mis diseños se vendían en línea a todo el país y empezábamos a exportar a Estados Unidos. Había pagado mis deudas, había comprado un pequeño apartamento con una vista increíble y conducía un coche que, irónicamente, valía mucho más que el de Marisol. Saúl y yo vivíamos juntos, nuestra relación era un ancla de estabilidad y amor en mi vida. Estábamos hablando de matrimonio, de futuro. La Ximena que había llegado a la Tapo con una maleta de lona y el alma rota era un fantasma lejano. En esos 5 años, solo había hablado con mi tío Hernán. Él era mi único vínculo con el pasado, un vínculo que mantenía a distancia, con llamadas esporádicas. Me contaba las noticias del pueblo, y yo le contaba mis éxitos, siempre pidiéndole que fuera discreto. Nadie en mi familia sabía dónde estaba o qué hacía. Para ellos, yo simplemente había desaparecido. Una tarde de martes, mi teléfono sonó. Era mi tío Hernán. Su voz sonaba extraña, urgente. Ximena, tienes que saber algo, dijo sin preámbulos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien? Yo estoy bien, sobrina. No soy yo. Es el taller. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa con el taller? Se van a la quiebra, dijo sin rodeos. Están hasta el cuello de deudas. Los diseños son anticuados, no pueden competir. Tu tío Lorenzo ha estado buscando un comprador, alguien que salve el negocio, pero nadie lo quiere. Están desesperados. Escuché la noticia y no sentí nada. Ni alegría, ni tristeza, ni compasión. Solo un vacío frío. Era como escuchar una noticia sobre extraños. Además, continuó mi tío, y aquí su voz bajó, el matrimonio de tu prima, se acabó. Darío la dejó. Vaya, fue todo lo que pude decir. Hay más. Parece que la razón por la que la dejó es, bueno, tiene que ver contigo. Fue entonces cuando me contó la historia. La historia de cómo Noelia, la mejor amiga y dama de honor de Marisol, carcomida por 5 años de culpa, finalmente le había confesado todo a Darío. Le confesó que ella había inventado el rumor,
que estaba celosa de Marisol y enamorada en secreto de él. Y que Marisol, aunque probablemente sabía que era mentira, había usado esa calumnia con un placer sádico para destruirme. Así que esa era la verdad. Una mentira nacida de la envidia de una persona y alimentada por el odio de otra. Y una familia entera que había decidido creer en esa mentira porque era más fácil que creer en mí. Esa noche, no pude dormir. Le conté todo a Saúl. Él me abrazó mientras yo caminaba de un lado a otro de la sala, la energía nerviosa crepitando en mi interior. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó suavemente. Y entonces, una idea, fría, clara y afilada como un diamante, se formó en mi mente. No era una idea de venganza. Era una idea de justicia poética. De recuperación. Me detuve y lo miré. Mis ojos debieron brillar con una luz peligrosa. No quiero salvarlos, le dije, mi voz era un susurro intenso. Quiero comprar mi pasado. Quiero ser la dueña de la habitación donde me criaron y de la silla donde mi padre se sentaba mientras me juzgaba. Quiero poseer los fantasmas que me atormentaron. Saúl me miró durante un largo rato, y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, creo que es hora de hacer una llamada a tus abogados, dijo. Y de redactar una oferta que no puedan rechazar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Una semana después, mis abogados hicieron el primer contacto. Presentaron una oferta en nombre de un consorcio de inversión anónimo de la Ciudad de México. La oferta era generosa, lo suficiente para cubrir todas las deudas del taller y dejarles una pequeña ganancia. Era un salvavidas que no merecían, pero que yo necesitaba que aceptaran. Mi tío Hernán me mantenía informado. La familia estaba eufórica y aliviada. Creían que un milagro había caído del cielo. Empezaron a hacer planes sobre cómo usarían el dinero. Mi tío Lorenzo ya hablaba de jubilarse con dignidad. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mientras los abogados negociaban los detalles, la verdadera bomba explotó en el pueblo. Darío, después de divorciarse de Marisol, hizo algo que nadie esperaba. Escribió una publicación en su perfil de Facebook. No fue una publicación vaga. Fue una confesión detallada, un mea culpa público. Contó la historia completa, la mentira de Noelia, como se la contó a Marisol antes de la boda, y como Marisol, en lugar de confrontar a su amiga, decidió usar esa mentira como un arma contra mí. Darío admitió su propia cobardía por no haber hablado antes, por haber permitido que la situación escalara hasta ese punto. Y al final de la publicación, escribió un párrafo que se extendió por el pueblo como la pólvora. Y a Ximena, donde quiera que esté, le ofrezco mi más profunda y sincera disculpa. Fui un cobarde. Permití que destruyeran a una de las personas más decentes y talentosas que he conocido, y viviré con esa vergüenza por el resto de mi vida. Le fallé como amigo. Y su familia le falló de la peor manera posible. Espero que algún día pueda perdonarnos, aunque no lo merezcamos. El efecto fue devastador. La publicación fue compartida cientos de veces. De repente, la historia que todos habían aceptado como verdad se desmoronó. La familia González Marín, que durante 5 años habían sido las víctimas de la traición de su hija y sobrina, quedaron expuestos como lo que realmente eran, tiranos, cómplices y tontos. La vergüenza pública fue inmensa. Mi tío Hernán me llamó esa noche, su voz una mezcla de conmoción y satisfacción sombría. No te imaginas el caos, sobrina. La gente los señala en la calle. En la iglesia, el padre habló sobre los falsos testimonios en el sermón del domingo. Tu tía Palmira no ha salido de su casa en 3 días. Y tu tío Lorenzo, parece que ha envejecido 10 años en una semana. La noticia me provocó una extraña sensación. Una parte de mí sentía una satisfacción fría, la validación que había esperado durante 5 años. Pero otra parte, una parte más profunda, solo sentía un cansancio inmenso. La verdad había salido a la luz,
pero el daño ya estaba hecho. Un jarrón roto, por mucho que pegues los pedazos, nunca vuelve a ser el mismo. Y en medio de todo este caos, mis abogados les informaron que el consorcio de inversión seguía interesado en la compra, pero que, debido a la inestabilidad reputacional de la empresa, querían acelerar el proceso y cerrar el trato esa misma semana. La desesperación de mi familia se multiplicó por 10. Ahora no solo eran parias sociales, sino que también estaban a punto de perder su última oportunidad de salvarse económicamente. El salvavidas que les había lanzado de repente parecía su única vía de escape del naufragio que ellos mismos habían provocado. El escenario estaba listo. Solo faltaba que la protagonista hiciera su entrada. El pánico se apoderó de ellos. De repente, encontrarme se convirtió en su única prioridad. No para pedir perdón de corazón, me di cuenta, sino para usarme. Necesitaban que yo, la víctima de su injusticia, de alguna manera aplacara a los inversionistas anónimos y les asegurara que el pasado estaba enterrado. Mi viejo número de teléfono, desactivado hacía 5 años, empezó a recibir un aluvión de mensajes y llamadas perdidas que, por supuesto, nunca me llegaron. Mi tío Hernán se convirtió en el epicentro de su desesperación. Lo llamaban a todas horas. Una noche, me reenvió un mensaje de audio. Era de mi madre. Dudé un segundo antes de darle al play. La voz que escuché era casi irreconocible, temblorosa, rota por sollozos ahogados. Hernán, por favor, comenzaba la grabación, con un susurro sibilante. Si sabes algo de ella, por favor, dile que la amamos. Dile que fuimos unos cobardes. Lo sé, Dios sabe que lo sé. Pero tu hermano. Lorenzo puede tener un infarto con todo este estrés. Y Marisol, está destrozada, no come, no habla. Fue Noelia, Hernán, esa mala amiga la envenenó. Necesitamos que Ximena nos perdone. Tal vez si ella habla con esa gente, con los compradores, les puede decir que somos buena gente, que fue un error del pasado. Por favor, Hernán. Necesitamos que nos salve. Dile que la necesitamos. Escuché el mensaje 3 veces. Saúl estaba a mi lado, su mandíbula tensa de ira. ¿Lo oyes?, le dije, mi voz peligrosamente tranquila. Ni una sola vez dijo, cometimos un error. Dijo, fuimos cobardes. No asume la responsabilidad, asume la debilidad. Culpa a Noelia. Y no me necesita a mí, Ximena. Necesita a la salvadora. Necesita una herramienta para arreglar su desastre. No era una súplica de perdón. Era una estrategia de control de daños. Estaban usando la culpa, la enfermedad y el victimismo para manipular la situación a su favor, exactamente como siempre habían hecho. Le pedí a mi tío Hernán que les dijera que yo sabía lo que estaba pasando y que estaba considerando qué hacer. Esa ambigüedad los volvió locos. Al día siguiente, mi tío Lorenzo, el gran patriarca, el hombre que me había desterrado, me dejó un mensaje de voz a través de mi tío. Su tono ya no era arrogante. Era el de un hombre derrotado. Ximena, sobrina, su voz sonaba rasposa. Sé que te fallamos. Fui un tonto. Un viejo orgulloso. Pero es el negocio de tu abuelo, tu legado también. No dejes que se hunda por mi culpa. Lo que sea que quieras, un puesto, dinero, te lo daré. Solo, ayuda a la familia. Mi legado, le repetí a Saúl esa noche. Ahora es mi legado. Hace 5 años, era una empleada desagradecida. La hipocresía es asombrosa. Decidí que era suficiente. A través de mis abogados, envié un comunicado. El inversionista principal quería una reunión final en las instalaciones del taller para firmar los documentos. Exigía la presencia de todos los miembros clave de la familia, mis padres, mis tíos y Marisol. Aceptaron de inmediato, sin dudarlo. Pobres ilusos. Creían que iban a una reunión para asegurar su futuro. No tenían ni idea de que en realidad estaban asistiendo a su propio funeral. El día de la reunión, conduje desde la Ciudad de México. Saúl iba a mi lado,
Su presencia era una roca silenciosa de apoyo. No llevaba un traje de poder caro ni joyas ostentosas. Elegí mi atuendo con un cuidado meticuloso, un pantalón de lino negro y una blusa de seda color marfil, ambos de líneas sencillas y elegantes. Eran diseños de mi propia línea de ropa, una pequeña cápsula que había lanzado recientemente. Quería que mi éxito hablara por sí mismo, en el lenguaje que mejor conocía, el del diseño y la calidad. Cuando llegamos al taller, mi corazón empezó a latir con fuerza. El viejo letrero de Muebles Artesanales González estaba descolorido, con una de las letras a punto de caerse. El lugar parecía más pequeño, más triste de lo que recordaba. Entramos. Estaban todos allí, reunidos en el centro del taller, entre mesas de trabajo cubiertas de polvo y el olor familiar a serrín y barniz. Parecían un grupo de dolientes en un velatorio. Mi tío Lorenzo había encanecido notablemente. Mi tía Palmira tenía ojeras profundas. Mis padres parecían encogidos, como si quisieran desaparecer. ¿Y Marisol? Marisol era la que más había cambiado. La arrogancia se había evaporado, dejando tras de sí una cáscara vacía y demacrada. Cuando me vieron, se hizo un silencio absoluto. Sus rostros pasaron por una gama de emociones en segundos: sorpresa, confusión, esperanza y un atisbo de miedo. Mi madre fue la primera en moverse. Dio un paso hacia mí, con los brazos medio abiertos, las lágrimas ya brotando de sus ojos. «Hija», susurró. Di un paso atrás, un movimiento pequeño pero definitivo. Su gesto se congeló. El dolor en su rostro fue evidente, pero yo me mantuve firme. «Ximena, perdóname», dijo Marisol, su voz era un hilo. Yo no sabía. Noelia me manipuló. La miré directamente a los ojos, sin decir una palabra. Mi silencio fue más elocuente que cualquier acusación. Ella bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Mi tío Lorenzo carraspeó, intentando recuperar algo de su antigua autoridad. «Ximena, qué bueno que estás aquí. Tenemos que hablar con los inversionistas. Explicarles». «No es necesario», lo interrumpí, mi voz clara y firme resonando en el taller silencioso. «Ya estoy aquí». Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era mi abogado, el señor Cárdenas, seguido de dos personas con maletines que irradiaban una eficiencia implacable. «Buenas tardes», dijo Cárdenas con una formalidad cortante. «Lamento interrumpir, pero mi clienta está aquí y le gustaría finalizar la transacción». Todos miraron a su alrededor, confundidos, buscando a la misteriosa clienta. Mi tío Lorenzo incluso se asomó por la puerta, como si esperara ver a una ejecutiva bajando de un coche de lujo. El señor Cárdenas sonrió levemente. Se giró hacia mí y, con un gesto de la mano, me presentó. «Les presento a la nueva dueña de Muebles Artesanales González», anunció, su voz llenando cada rincón polvoriento del taller. «La señorita Ximena Pérez, fundadora y CEO de Diseños del Alma». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de sorpresa. Era el silencio del fin del mundo. La comprensión cayó sobre ellos como una losa de granito. Vi el color desaparecer del rostro de mi tío Lorenzo. Vi a mi tía Palmira llevarse una mano al pecho, como si no pudiera respirar. Vi a mis padres mirarme como si fuera una extraña, una aparición. Y vi a Marisol, cuyos ojos se llenaron de un terror puro y absoluto al darse cuenta de que el fantasma que había creado había vuelto para reclamar su reino. «Y estos», añadió el señor Cárdenas con una sincronización perfecta, señalando a sus dos acompañantes, «son el equipo de auditoría. Empezaremos por revisar los libros de los últimos 5 años». El shock inicial dio paso a una quietud precaria, como la calma que precede a la ruptura de una presa. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo me miraban, sus rostros una mezcla de incredulidad y pavor. Rompí el silencio. Caminé lentamente por el taller, mis tacones resonando sobre el suelo de cemento. Pasé junto a ellos, sintiendo sus miradas seguir cada uno de mis movimientos. Me detuve frente a la pared principal de la oficina, la pared del orgullo, como la llamaba mi tío. Estaba llena de fotos enmarcadas,
mi abuelo recibiendo un premio, mi tío estrechando la mano del gobernador, y una gran foto familiar de la boda de Marisol, una foto en la que yo no estaba. Con un gesto deliberado, descolgué la foto de la boda. El rectángulo de pared más claro que dejó atrás era como una cicatriz. Sostuve el marco en mis manos por un momento y luego me giré hacia Marisol. Se estremeció cuando me acerqué. Le extendí la fotografía. Esto pertenece a tu pasado, le dije, mi voz suave pero inflexible. El futuro de este lugar me pertenece a mí. Sus manos temblorosas tomaron el marco. No se atrevió a mirarme. Luego, me enfrenté a todos ellos. Saúl se había colocado discretamente a mi lado, no para protegerme, sino para ser testigo. Durante los últimos días, he recibido sus llamadas, sus mensajes, sus disculpas. Hablan de familia, de perdón, de errores. Pero no entienden nada. Miré a mis padres. Un error es tomar el camino equivocado. Lo que ustedes hicieron fue verme tirada en la carretera y acelerar. Eso no es un error, es una elección. Miré a mis tíos. Hablan de salvar el legado de mi abuelo. Pero lo han dejado morir. Lo han asfixiado con su orgullo, su incompetencia y sus diseños de hace 30 años. Finalmente, mi mirada se posó de nuevo en Marisol. ¿Y tú no estabas celosa de mí? Estabas celosa de algo que yo tenía y tú nunca podrías comprar, talento. Así que decidiste que si no podías tenerlo, lo destruirías. Mi madre dio un paso adelante, su rostro bañado en lágrimas. Hija, por favor, haremos lo que sea. Somos tu familia. Familia, repetí, y una risa amarga, sin alegría, escapó de mis labios. Ustedes me enseñaron el verdadero significado de esa palabra. Me enseñaron que la sangre no te hace leal. Me enseñaron que el amor puede ser condicional. Me enseñaron a sobrevivir sola. Di un paso hacia ellos, y esta vez fueron ellos los que retrocedieron. Así que aquí están los términos, dije, adoptando el tono de un aseo cerrando un trato. Primero, el nombre, Muebles Artesanales González, desaparece hoy. Esta empresa ahora es una subsidiaria de Diseños del Alma. Segundo, ustedes, señalé a mi tío y a Marisol, están despedidos de cualquier cargo directivo, con efecto inmediato. Si desean conservar un trabajo, pueden solicitar un puesto como artesanos en el taller, bajo la supervisión de mi nuevo gerente de producción. Se les pagará por hora, como a todos los demás. Mi tío Lorenzo farfulló algo, pero una mirada mía lo silenció. Tercero, y más importante, continué, mi voz bajando a un susurro helado. La relación entre nosotros, a partir de este momento, es estrictamente profesional. No hay comidas familiares. No hay llamadas personales. No hay más súplicas de perdón. Ustedes me borraron de sus vidas. Yo ahora los estoy borrando de la mía. Me giré para irme. Mi abogado y su equipo ya estaban abriendo sus maletines, listos para empezar la auditoría. Durante años, ustedes decidieron mi valor, dije, deteniéndome en la puerta, sin darme la vuelta. Decidieron que no valía nada. Hoy, los números en esta carpeta deciden su valor para mí. Y honestamente, no es mucho. El amor no se puede recuperar con una disculpa, y un negocio no se puede salvar con lágrimas. Bienvenidos a mi empresa. Salí del taller y respiré el aire fresco del exterior. El sol de la tarde me dio en la cara. Saúl tomó mi mano. No dije nada. No era un momento de celebración. Era un cierre. El cierre de un libro doloroso. Dicen que la familia lo es todo, pero fue mi familia la que me arrojó a los lobos. Hice lo correcto, ¿verdad? ¿O debía haberlos perdonado?